Entonces, hoy día, siendo día jueves, es nuestro segundo día de la semana 3, por lo tanto, vamos a hacer nuestro resumen de la materia que llevamos hasta ahora y correspondiente a la unidad 1, que es el proceso enfermero, hasta lo que llevamos, que es la evaluación y, digamos, la planificación y la evaluación. No les voy a hacer un caso porque el caso ya está analizado en la clase, en el video que se llama resumen, ¿ya? Así que hoy día vamos a trabajar en otras cosas que a ver si las tienen más o menos claras. Entonces, bueno, el aprendizaje esperado ustedes ya lo conocen, lo pueden haber leído desde el, ¿cómo se llama esto? Desde el programa, que dice distinguen la estructura, etapas y componentes del PAE en ejemplos prácticos, ¿ya? Entonces, como ese es el aprendizaje esperado, lo que nosotros debiéramos aprender en esta unidad es justamente proceso enfermero. Dentro de los indicadores del logro tenemos relación al pensamiento crítico con el PAE, identificando habilidades involucradas para su desarrollo efectivo, eso ya lo revisamos dentro de las primeras semanas. Describe la secuencia de las etapas del PAE y las técnicas de recolección, validación y organización de los datos, también ya está ultra archi revisado. Formula el registro de datos en forma de evolución de enfermería, eso lo vamos a revisar hoy día, ¿ya? Ejemplifica la formulación de diagnósticos de enfermería jerarquizados y utilizando taxonomía Nanda. Eso también lo hicieron en su tarea y trabaja en equipo en la formulación de un plan de cuidados enfermeros en casos clínicos simulados, que eso es lo que está en el resumen de la semana, ¿ya? Y vamos a partir con la primera actividad que tenemos, donde les va a aparecer una imagen, vayan a su Nearpod, acá no lo van a ver, ¿ya? Pero les va a aparecer esa imagen donde usted con una pizarrita, es como una pizarrita, usted va a tener que poner ahí en los cuadrados, ¿ya? La respuesta de cuál es la etapa del proceso enfermero que va ahí, ¿ya? Ya, ahí yo estoy mirando todos los que van avanzando. Como les salga más fácil poner una letra o poner, no sé, ¿ya? La idea no es que se compliquen. Cuando lo tengan listo, le ponen enviar, ¿ya? Y ahí los vamos revisando. Lo importante es que tenga clara cuál es la estructura del proceso, ¿no es cierto? ¿Cuál viene primero? ¿Cuál viene después? Las etapas, no se complique con poner lo que lleva o qué es lo importante en cada etapa, ¿ya? Sino que usted tiene que decirme el nombre de la etapa o la letra de la etapa. Ya, la Danae ya lo terminó, dice, los voy a compartir para que lo vayan viendo, dice valoración, diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación. Perfecto, Danae. Muy bien. María de los Ángeles pone valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y te faltó la última. La Belén puso valoración, diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación. Perfecto. Profe, no alcancé, como que me costó. Tiene Porque tiempo, quedó súper tiene feo. tiempo, no sé quién me está hablando. A ver, espérame. Yo, la Javiera, es Javiera, que no tiene sabía que el tiempo porque tiempo si se no se había quedan ahí agotado. pegadas, ¿ya? Pero básicamente yo creo que esto es una etapa superada, todos lo hicieron relativamente correcto y recordar que las etapas, como puso la Belén acá, son valoración, diagnóstico,
planificación, ejecución y evaluación. Esas son las 5 etapas que tiene el proceso y que debiéramos cumplir todas las veces que hacemos un proceso enfermero. ¿Ya? Les recuerdo, chiquillas, que esta actividad va a quedar directa, o sea, va a quedar nuevamente en el campus para que ustedes la puedan realizar a su ritmo. ¿Ya? Avancemos. Sigamos con la otra. Dice, ¿qué elementos necesitamos para hacer una buena valoración y poder emitir un buen diagnóstico? Y este es pizarrita con los papelitos para que ustedes me vayan escribiendo acá, ¿no es cierto? Y me ponen postear para que se vaya, perdón. ¿Qué hice? Ahí. Para que, digamos, me lo vayan poniendo para que lo vayamos leyendo entre todos. Vayan escribiendo acá y le ponen el botón azul para que lo vayan posteando. Acuérdense que estamos en el Nearpod. Ya, a veces Danae se demora un poquito en cargar, ¿ya? Así que tranquila porque, como yo les explico siempre, esta actividad va a quedar igual para que ustedes la puedan llenar después. Ya, la Anita dice elementos para el diagnóstico, observación e interrogación. Eso sería la valoración, Anita, ¿cierto? Vamos a ir posteando al tiro. No sé qué pasó, apreté como enter y no había terminado todavía. Ya, ojo Anita, tienes que, y esto es para todas, tienen que separar un poco lo que es la valoración del diagnóstico, ¿ya? Para la valoración, algunas de las estrategias o de las técnicas que tú vas a usar son la observación, la interrogación, la revisión de registros o historia clínica, ¿no es cierto? Y los exámenes o digamos, exámenes de laboratorio o algún elemento diagnóstico de imagenología u otra cosa, ¿ya? Eso es parte de la valoración. Pero para hacer el diagnóstico, ¿no es cierto? Tenemos, como dice la Javiera, que tener una buena recolección de datos, ¿no es cierto? Entre ellos la entrevista y la observación. Y ojo que la entrevista, el término clínico es anamnesis, ¿ya? Acuérdense de siempre recolectar datos, organizar los datos, ¿no es cierto? De acuerdo al modelo, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y además de esos datos, vamos a ver lo objetivo, digamos, que nos va a permitir emitir un juicio clínico. La María de Los Ángeles dice, para una valoración necesito realizar la recogida de datos y organizar la información de salud del paciente y a la vez de la familia y el entorno, y de ese modo podré identificar los problemas reales o potenciales para realizar un diagnóstico. ¿Ya? La recogida de datos, dice la Paulina, validación, organización, validación. ¿A qué te refieres, Paulina, con validación? Organización y documentación, una buena entrevista para hacer una observación del paciente. Paulina Castillo, ¿a qué te refieres con validación de los datos? ¿Qué quieres decir con eso? ¿A la Pauli por ahí o no? Una buena validación de los datos. Tú pusiste aquí, la recogida de datos, validación, organización y documentación. ¿A qué te refieres con la validación? Pauli, ¿o se te arrancó lo que no era eso lo que ibas a poner? Que estén los datos correctos del paciente. O no sé si me expresé mal, no sé. Puede ser, por eso te pregunto, si no es que esté mal, o sea, es que yo no entiendo lo que me quieres poner. Entonces, probablemente esto corresponde, ¿no es cierto?, a que tú, digamos, validas o revisas que los datos sean correctos del paciente. ¿Eso? Que correspondan a ese paciente. Sí, profe. Ya.
La Bielka dice, para la valoración sería una buena recolección de datos, además de una buena entrevista y observación. En el diagnóstico sería identificar los principales problemas que puede presentar el usuario. Ya, y ya, pero aquí, Bielka, a lo mejor para hacer el diagnóstico, tú debieras hacer todo lo que mencionan tus otras compañeras, ordenar esos datos, validar esos datos, organizarlos, ¿no es cierto? Y pasarlos por un filtro o un juicio clínico, que sería aplicando pensamiento crítico. Ya acuérdense siempre de eso, ustedes requieren del pensamiento crítico para poder, ¿no es cierto?, emitir un buen juicio clínico, porque si ustedes no pasan esa información por un filtro, una vez que ya la ordenaron, ¿ya?, es muy difícil que ustedes puedan emitir un juicio clínico. ¿De acuerdo? Chicas, ya. Sí, profe. Sigamos. Dígame. No, le dije sí, profe. Ah, ya. Ya, sigamos entonces esta parte, yo creo que está como más o menos clara. Después dice, yo les voy a contar una situación X, cualquiera, y usted va a escribir cómo sería su registro de enfermería de esa situación que yo le voy a contar. ¿De acuerdo? Y para eso va a disponer de un panel, que es el que ustedes tienen acá, y yo no necesito tremendos registros. Recuerden que los registros clínicos en los espacios de enfermería que ustedes van a tener van a ser muy acotados, sobre todo cuando es en papel. ¿Ya? Entonces, vamos a tener un paciente que se llama Juan, ya de 30 años, que usted lo pasó a ver en la mañana y refiere o dice que se siente bien, ¿ya? Está sin dolor, y aquí les voy a poner el diagnóstico. Su diagnóstico clínico por el que está ahí es una apendicectomía, ¿ya? Usted valora, ¿no es cierto?, todo lo que es al paciente, hace su examen cefalocaudal y se encuentra con una vía venosa periférica, ¿no es cierto?, en el brazo izquierdo, ¿ya?, que está permeable, con un suerito de hidratación, y se encuentra con la herida operatoria que está limpia y seca, ¿ya? De esa valoración, ¿qué cree usted que estaría faltando que usted pudiera preguntarle a ese paciente antes de que se pongan a hacer el registro? ¿Qué habría que preguntarle? Si es un apendicectomizado, ¿no es cierto?, que está, se operó el día de ayer. ¿Qué habría que preguntarle? Pero tenemos un paciente que se llama Juan, tiene 30 años, que se operó ayer de una apendicectomía, dice que está bien, que no tiene dolor, tiene una vía venosa periférica en el brazo izquierdo, permeable, ¿no es cierto?, con un suero, su herida operatoria está limpia y seca. ¿Qué nos faltaría por preguntarle a don Juan? ¿O qué faltaría valorar? Pero les falta valoración, po, María de los Ángeles. Ya, evaluar la escala del dolor, dije sin dolor. Ya. Pero díganme por micrófono, ¿qué datos, hay dos datos que son importantes que no los he mencionado? ¿Qué faltaría por evaluar o por valorar? Los signos vitales, como la presión Ya, arterial, signos vitales, ese es uno, la no lo había saturación. pensado, pero signos vitales, ya, signos vitales estables, están Puede normal. ser como que el paciente se puede sentir bien, pero tal vez físicamente uno lo ve y no sé, puede tener, no El sé, estado general, dices tú. sí, no sé, Ya, podemos ver pálido o manchas en la piel. ya, o sea, todo lo que es la parte de la primera impresión que uno tiene cuando uno va a ver a un paciente, ¿cierto? Porque eso es lo que uno tiene que ver, uno va a ver al paciente y uno desde la puerta, uno lo mira, ¿no es cierto? Y ya se hace una primera impresión.
Y ahí, como dice la Anita, habría que ver si efectivamente se siente, está como con cara de que se siente bien o con cara de que se siente mal. O a lo mejor tiene algún color particular o podría eventualmente tener un olor particular, ya, que también puede ser. Ya, pero aparte de eso, Sería- esto ya igual a lo mejor lo que les estoy preguntando es muy específico, pero faltan dos Sería- cosas importantes que serían la alimentación, si es que ha comido o no ha comido, ¿ya? Y la evacuación, o sea, tuvo diuresis, porque acuérdense que viene de una apendicectomía, probablemente no ha comido nada el pobre caballero, así que si tuvo diuresis o no tuvo diuresis. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, voy a volver a leer. Paciente Juan, de 30 años, operado ayer de una apendicectomía, refiere sentirse bien, sin dolor, su estado general es bastante adecuado, ¿no es cierto? No se ve pálido, digamos, se ve bastante animoso, tiene una vía venosa periférica en el brazo izquierdo que está permeable con un suero, una herida operatoria limpia y seca, no se ha alimentado, solo ha ingerido líquidos y tiene una diuresis positiva. ¿Cómo hacen el registro de esa situación? Tienen una pizarra que les acabo de lanzar donde pueden escribir texto. ¿Lo pueden hacer en la pizarra, chiquillas? Profe, me sale como que yo no puedo escribir, pero veo lo que usted está escribiendo. Sí, es que estoy escribiendo yo primero. Ah, ya. Tranquila, tranquila. Ya, entonces ahora... Ya, a ver si ahora pueden escribir. No me acuerdo qué más tenía. ¿Ven la Eh, pizarra o no, chicas? sí. ¿Sí? Ya. Les voy a hacer el esquema. Primero va la información general, ¿no es cierto? Cómo se siente el paciente, cómo durmió, tiene dolor, ¿ya? Eso sería como lo general. Después viene la información del examen físico, que sería cefalocaudal, ¿ya? Y aquí usted va a ir poniendo solo lo importante. No me ponga, por ejemplo, pelo normal, cabeza normal, ojos limpios, porque no va a tener el espacio para poner todo eso, ¿ya? Por lo tanto, va a poner solo lo importante, o sea, lo alterado, ¿ya? O lo que vale la pena mencionar. ¿De acuerdo? O sea, no todo vale la pena mencionar, ¿cierto? O sea, no todo es importante que quede en el registro, ¿ya? Por lo tanto, de alguna manera, tenemos que ir llevando un orden. La información general, ¿no es cierto? Y después viene la información del examen físico, de ahí venimos con lo que es la invasión, no lo voy a poner invasión, pero la instrumentalización, ¿ya? Donde usted me va a poner, por ejemplo, las vías venosas, la sonda, la nutrición parenteral total, no sé, todo lo que sea instrumentalización del paciente. Si tiene, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Si tiene, no sé, sonda Foley o sonda nasogástrica, y tienen que describir de alguna manera muy cortito cómo está esa instrumentalización. ¿Está bien puesta? ¿Tiene algún signo importante? ¿Qué está administrándose o
en qué condiciones está esa instrumentalización. Y finalmente, los datos, ¿no es cierto?, de eliminación. Me falta algo importante. Antes de la instrumentalización. Si es un paciente quirúrgico, van a poner de la herida operatoria, ¿ya? Y aquí eso es parte del examen físico, por lo tanto usted va a tener que poner dentro de su información cefalocaudal, en donde tenga la herida operatoria, usted va a describir esa herida operatoria en términos, por ejemplo, si está limpia y seca, si tiene un apósito manchado y seco, si tiene un apósito húmedo, dónde está ubicada la herida operatoria, ¿ya? Y si es que, y aquí es donde yo siempre les digo a mis estudiantes que tienen que dar vuelta al paciente, ¿ya? Mirarlo por la espalda, digamos, el examen físico se tiene que hacer por todos lados, y ahí es donde usted también va a registrar si es que tiene alguna otra lesión producto de la hospitalización, como podría ser una herida sacra, ¿ya? Finalmente, ya dijimos la herida operatoria, la instrumentalización con una vía venosa periférica, si es que tiene vía venosa periférica, si es que tiene sonda, si es que tiene nutrición parenteral o cualquier instrumentalización, ¿ya? O cualquiera, o sea, monitor, por ejemplo, podría ser un catéter de diálisis, podría ser cualquiera de esas situaciones, ¿ya? Y finalmente va a hablar de la evacuación, si es que viene al caso y si es que es importante, lo va a mencionar, digamos, al final, si es que tuvo deposiciones u orina, ¿ya? Dentro de la información general, usted tiene que considerar, por ejemplo, si se levanta, no se levanta, si camina con ayuda, sin ayuda, si, no sé, pues, si siente alguna angustia por algo, si está con la familia, no está con la familia, si, por ejemplo, ha tenido visitas o no, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es más o menos el esquemita que ustedes podrían utilizar como para hacer su registro clínico. ¿Dudas en relación a eso, chicas? Nutrición parenteral total, Paulina. ¿Eso era, Pauli? Sí, Pauli, profe. ya. Espera, sí. Es una sigla que en realidad uno no debiera usar siglas, pero uno está tan mal acostumbrado que la usa de manera inconsciente. Pero ahí tú tienes que, en el fondo acá, tú tienes que considerar cualquier instrumentalización que pudiera tener el paciente, ¿ya? Si por ejemplo tiene una tracción de partes blandas, que son cosas que van a ir aprendiendo con el tiempo, lo tienes que mencionar de alguna manera y tienes que mencionar en qué condiciones se encuentra esa tracción de partes blandas o en qué condiciones se encuentra cada instrumentalización que tenga ese paciente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si nosotros pensamos en el registro de enfermería, datos que no pueden faltar en el registro de enfermería, que esto tampoco lo pusimos acá, pero, ay, espérenme, acá, vamos a ver si puedo mover esto acá. ¿Qué no puede faltar? Y esto es como digamos, la guía a prueba de, ¿ya? Tiene que ir la fecha, la hora, ¿no es cierto? Y por supuesto que el registro completo, pero el registro que usted va a realizar tiene que hacerlo en el momento, ¿ya? En el momento de la visita o intervención. ¿De acuerdo? Por lo tanto, usted tiene que considerar que la fecha es muy importante, la hora es muy importante y por supuesto que ese registro tiene que hacerse en el momento para que no se le olvide ningún detalle, no se le quede nada afuera, etcétera, etcétera, etcétera. Y la firma o la identificación del responsable, ¿ya? Que es súper, súper importante para responsable. Para cualquier cosa o situación posterior, ¿no es cierto? Usted tiene que hacerse cargo de lo que usted escribió en ese lugar y de la forma en que lo escribió, ¿ya? Ahora, ¿qué otra cosa es importante? Lo voy a poner acá, que tienen que recordar.
letra legible, es que es a mano, ¿ya? Lenguaje técnico. Ser precisa y concisa. O sea, digamos, en pocas palabras, poder ser capaz de expresar lo que usted quiere poner. ¿Ya? Letra legible, lenguaje técnico, precisa y concisa, y veraz. Eso es súper importante, que realmente usted ponga lo que está viendo en su paciente y que no, digamos, y trate de ser lo más objetiva posible. Por ejemplo, si usted me pone una herida operatoria, usted me tiene que, ojalá con una regla o de alguna manera objetiva, medir esa herida operatoria para poder tener un dato, digamos, claro en relación al avance de esa herida operatoria. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá, chicas? Chiquillas, niñas. No, profe. Ya, la Bielka dice ninguno. En relación al registro clínico o al registro de enfermería, dos cosas importantes que no se les puede olvidar. El registro es personal, ¿ya? Usted solo registra lo que usted hizo, ¿de acuerdo? Si viene la colega o viene el médico y le dice, oiga, ¿sabe qué? No alcancé a anotar tal cosa. ¿Me la puede anotar? ¿Usted qué tiene que decir? ¿Qué va a decir en esa situación, chiquillas? Que no, profe. Que no, pues, ¿no es cierto? Porque no es algo que usted haya hecho. Igual que los medicamentos, si usted va a administrar un medicamento, tiene que ser un medicamento que usted haya preparado, ¿ya? Por lo tanto, el registro es personal. Solo va a registrar lo que a usted le consta como información y lo que realmente vio o hizo, ¿ya? No lo que hizo el otro. Si el otro tiene que registrar algo, tiene que registrarlo él de su puño y letra o con su clave, ¿no es cierto? Si es en el caso que sea un registro electrónico. ¿De acuerdo? ¿Qué más se me puede estar olvidando? ¿Qué es lo otro importante en relación al registro? El registro clínico, acuérdense siempre que lo que no está registrado no está hecho, ¿ya? Por eso que es tan importante que usted cuando haga alguna intervención o cuando haga alguna cosa, vaya y lo registre al tiro. Porque me parece que no es bueno dejarlo pasar y registrar todo después porque la memoria es frágil, se puede equivocar y puede que entre medio haya quedado otro registro que no corresponde a la hora, digamos, y el suyo va a quedar totalmente desfasado, ¿ya? Y en relación a lo que es la responsabilidad, en general, la responsabilidad de las enfermeras se va a ver reflejada dentro de lo que uno pueda revisar en los registros clínicos, ¿ya? O sea, si usted me jura de guata en el suelo, como dice la gente, que usted administró un medicamento, que usted, ¿no es cierto?, hizo algo, pero resulta que no está registrado, yo lamentablemente, como jefa, voy a tener que decirle, oiga, pero aquí, en esto, que es lo concreto, no hay nada escrito. Por lo tanto, yo no puedo ayudarla ni puedo protegerla de alguna sanción o algo porque aquí no está la evidencia de que usted realmente realizó lo que usted me está diciendo que realizó. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es súper importante que sean sumamente cuidadosas, una, con la información que registran, ¿ya? Que sea realmente verdadera o que sea lo más apegado a la realidad, ¿ya? Y con el tiempo o el momento en que ustedes registran. ¿De acuerdo? ¿Dudas en relación al registro clínico, chiquillas y chiquillos? No hay chiquillos, hay puras chiquillas. ¿Dudas en relación al registro clínico? Niñas. Ya. No, profe.
Profesora, Dígame. en respecto a la materia de gestión de casos, se habla de que hay un enfermero que está encargado o un profesional del área de Enfermero salud. gestor, ¿sí? Sí. Mi duda es, por ejemplo, si yo entro a mi turno, ese enfermero es el que está como encargado del usuario, o yo El también puedo enfermero gestor intervenir. de casos es un enfermero que está fuera del turno, no es parte del turno. Ah, ya. ¿Ya? Es otro perfecto. enfermero que tiene una labor más o menos administrativa que tiene que ver con ver cómo va avanzando el paciente, ver la cantidad de camas disponibles, ver qué es en el fondo el gestor de camas, que ustedes deben haber escuchado ahora. Gestor de casos, gestor de cama es lo mismo, ¿ya? Pero es en el fondo una persona que está como en admisión, digamos, depende del lugar donde esté trabajando, usted lo va a encontrar en admisión o lo va a encontrar, digamos, en la jefatura del servicio. Y esa persona lo que hace es tener un panorama general de las camas ocupadas, los tipos de pacientes, la categorización de cada paciente, si ese paciente requiere moverse para un lado o para el otro, requiere más personal o no requiere más personal, o si está en condiciones de ser dado de alta o de ser trasladado a una unidad de menor complejidad. ¿Ya? Ese es en el fondo, así a grosso modo, lo que hace un enfermero que es gestor de casos. Ya. ¿Y el enfermero de gestor de caso se va midiendo con las intervenciones que hace toda el área de salud, el equipo? ¿O de qué manera? El enfermero pasa visita igual que ustedes, ¿ya? Y se nutre de la información que van aportando las enfermeras al sistema. O sea, si la enfermera dice este paciente tiene que ser trasladado a una unidad de mayor complejidad porque se complicó, ¿ya? El enfermero gestor de casos tendrá que tomar ese caso, evaluar ese paciente, ver qué es lo que va a pasar, ver dónde lo puede trasladar, qué pasa en la unidad de mayor complejidad, hay cama, no hay cama, y si no hay cama, tiene que gestionar esa cama, ¿no es cierto?, de alguna manera, evaluando si es que hay algún paciente que tiene que ser, digamos, derivado a una, ¿cómo se llama esto? A una unidad de menor complejidad. ¿Ya? Ah, ya, ahora entiendo, sí. Ya, ¿Sí? ahora me queda un poco más claro. Sí, sí. Es en el fondo lo mismo que dice la clase, pero con otras palabras. Sí, yo pensé que estaba como enfocado en nosotros, como la enfermera o el enfermero que está en turno. Pero ahora me Como quedó más enfermera claro de que es alguien turno, externo. claro, lo que pasa es que tú como enfermera del turno, tú te haces cargo de la parte clínica. El gestor también hace turno, ¿ya? También es parte digamos, del turno, del pool que está rotando en el mismo turno, pero no es alguien que haga labores clínicas, hace labores netamente administrativas y de gestión. Entiendo, ya. ¿Sí? Gracias. Sí. Ya. ¿Alguien más, chiquillas, de la materia que revisaron? ¿Nadie? ¿No hay dudas? Ya. Entonces, si no hay dudas, les voy a compartir al tiro el Nearpod para que ustedes lo puedan trabajar en el campus, ¿ya? Y en un rato más les subo la grabación de la clase, ¿ya? Chiquillas, pregunta. Y aquí voy a parar de grabar porque esto en realidad ya no tiene mucho que ver con la clase.